Adelante, ingeniero Descalzi, nos estaba comentando. Sí, se le decía, pues la gente de Dios me comentó que públicamente el ministro del ramo, el presidente de la República habían hecho un llamado a invertir en gas y apostar por el país, y ellos lo que hicieron fue seguir la palabra. Lo que menos se podían haber imaginado es que no tuviesen gas. Entonces hemos inaugurado una planta que económicamente no le conviene poner diésel, por eso no ha puesto diésel, que no tiene gas y por lo tanto es un objeto de adorno. Un elefante blanco. Entonces, sin embargo, la estamos contando como parte de que hemos incrementado la capacidad eléctrica. No podemos tener incrementada la capacidad eléctrica si no tenemos combustible. Es como tener un automóvil y no tener gasolina. Y aparte se anuncia, por ejemplo, el inicio de la central térmica en Quillabamba. Creo que eso todavía está... Son utopías y creo que responden a cálculos mal hechos y a una falta de planeamiento del país. Entonces, en primer lugar, no está asegurado el gas para el sur. El gas entregado vía un decreto supremo. Un decreto supremo no tiene ningún valor para un caso como este. ¿Por qué? Porque estos son casos gobernados por contratos. Y los contratos dan derechos para ambas partes. Entonces, una de las partes, el Estado en este caso, no le puede quitar reservas a la otra parte y obligarlas a dedicarlas a algo. La única manera tendría que haber sido una modificación de contrato. Como decreto no tiene ningún valor. Entonces, hoy día no hay ningún motivo para que las partes lo reclamen porque no hay ningún gasoducto. ¿Para qué se pone a pelear sobre una entrega de un gas que no tiene gasoducto? El día que haya gasoducto veremos qué sucede si es que llega a haber gasoducto. Ingeniero Herrera, yendo al tema legal, hay un informe de un estudio de abogados Payet y Asociados, sí, que hace una interpretación del tema del... Yo le cuento la historia, porque he leído no solamente el estudio, los 3 informes del estudio Payet que los pedía a Ociner, sino un colega exministro me facilitó una copia también del estudio que se ha dado, el otro estudio, el que pidió el Ministerio de Energía y Minas. ¿Ya? Entonces, lo que dice el estudio Payet es bien sencillo. Han hecho una relación de los contratos y han dicho lo que dicen los contratos. Los contratos dicen que hasta el año 2010, por distintas razones, solamente se puede pasar por ese ducto de TGP el gas del lote 88. Correcto. Y esa situación hoy día le conviene al Estado, porque si la aplica, es su arma de negociación y porque favorece al consumidor interno. Y hay razones económicas, y lo que se le ha pasado por alto al estudio Echecopar, que es el estudio que ha pedido, y también al estudio Payet, lo que se les ha pasado por alto a ambos estudios al hacer el análisis, es que ya hay una decisión al respecto del Ministerio de Energía y Minas. Esa decisión está en el Decreto Supremo 18018 del año 2004, donde establecen, al aprobar el reglamento de transporte de gas, que por 10 años el transporte por el ducto de TGP es exclusivo para el gas de camisea. Eso lo dicen los contratos, y una cosa que se les ha pasado a todos es no haber revisado la documentación legal, porque también lo dice el Ministerio de Energía y Minas del año 2004. Lo que quiere decir es que como lo que se va a exportar es gas del lote 56, no tienen por dónde pasarlo. No. Así de sencillo. Entonces el Estado no tiene por qué violar los contratos, atentar contra la estabilidad jurídica. Lo único que tiene que hacer es hacer cumplir una cláusula del contrato que le da derechos y poder de negociación. Entonces fácilmente el contrato, el Estado en estos momentos podría decirle: usted no puede pasar el gas por el ducto de Selva, por el tramo de Selva. Y si lo hace TGP, entonces TGP está violando el contrato, que eso se lo dice el Estado, el estudio Payet, y puede usted perder la concesión. Y ahí tiene un enorme poder de negociación. Tenemos los argumentos legales como para decirle: usted le dedica el 80%, porque sabe otra cosa, otra verdad terrible de este asunto. Ese gas no va a ir a México. ¿Sabe por qué no va a México? Porque México, por las cosas que han pasado, la mayor abundancia de gas en el mercado americano ha retrasado la construcción. Entonces México no tiene cómo recibir ese gas. Ese gas, con los precios internacionales bajos que tiene hoy en día, no se va a ir pues al oriente. Ese gas va a salir con una etiqueta que se dice algún lugar, y en alta mar va a doblar el barco y se va a ir al norte de Chile. Y se va a hacer el destino. Entonces, lo que es y lo que el gobierno tiene que considerar son las consecuencias de que eso sea una realidad, y cómo va a reaccionar el país, de saber
que le están cortando la generación acá, le están cortando la inversión acá por no darles el gas, al peruano se le está negando el gas y al peruano se le cobra por ese gas $2.40, mientras que para la exportación se va a vender a esos 16 centavos de dólar que equivalen a menos de $1 el barril de petróleo. Realmente impresionante las cosas que estamos escuchando de boca del exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Scalzi. Tuvimos declaraciones en Hora 8 de Pedro Pablo Kuczynski, exministro de Economía y Finanzas. Él sostiene que la responsabilidad es de quien firmó el contrato, que lo modificado durante el gobierno de Toledo, en este caso el ministro de Energía y Minas de ese entonces, el ingeniero Quijandría, que la responsabilidad no era de él en su calidad de ministro de Economía y Finanzas. Y reconoce que las críticas que usted hace son interesantes, palabras textuales de Pedro Pablo Kuczynski, pero dice que están cargadas de bastante pasión política, lo dice de alguna manera. A ver, en el tema de pasión política no vería como yo no soy candidato a nada, ni pretendo ser candidato, ni tengo ningún interés político. Menciona el hecho ¿cierto? de que... Entonces, no podría, para alguien que no tiene ningún interés político de ser candidato a nada, no tendría un objetivo político. Quizás si se refiere al titular que puso un diario, debería conocer la prensa. Yo acostumbro a hablar en los términos que lo estoy haciendo con usted, no uso la grandilocuencia, pero a veces la prensa tiene necesidad de darle un poco de ají, su estilo, a las cosas, y son ellos los que ponen los titulares. Esto es peor que los petroaudios, una cosa claro, así. hay un momento en que yo escribí eso, no es que lo dije, lo escribí en un artículo en una época que tenía el tiempo y podía escribir artículos para una columna en un diario, y lo que dije es que, pero no lo dije en esos términos, lo que dije es que lo que pasó con el lote 56, las cosas que se han hecho, el tipo de cambio, o sea, la forma como se cambiaron las leyes y los reglamentos y todo, haría empalidecer de envidia al faenón, y creo que el faenón del lote 56 es mucho más elaborado y mucho mejor que el de los petroaudios, y como esta calificación la leí de Humberto Campodónico, fue un faenón incompleto, porque hicieron la faena para el campo, pero no pudieron hacer los cambios en los contratos de transporte. Es más, mire, tuve acceso al informe que hace los ejecutivos del Banco Mundial a su directorio antes de pedir la aprobación de este contrato, porque una pregunta que uno se hace es: si este proyecto de exportación ha pasado y ha recibido la bendición del BID y del Banco Mundial, ¿cómo lo pueden haber hecho si es que el Perú no tiene reservas? Con todas las cosas que conocemos y los precios que conocemos ahora. Entonces, al comenzar el documento, el primer tema es el key risk, o sea, los riesgos clave del proyecto. ¿Y cuáles son los que ponen? El primero de todos, dicen, el tema de la legalidad del uso del ducto de TGP. O sea, ya el Banco Mundial, cuando revisó los documentos, sabía que ese contrato lo tenían que cambiar, porque sin cambiar la cláusula no pueden pasar por el ducto. ¿Ya? Ese es a lo que se refieren ahora estos informes del estudio Caubi y del estudio Echecopar, que creo que les ha faltado ver también el contexto económico del tema. Luego, el segundo punto dice son las reservas. O sea, las reservas son insuficientes. Y un tercer punto que pone es la falta de calificación de la empresa encargada de la exportación del gas. Ingeniero Herrera Scalzi, le agradecemos infinitamente por su enfoque, por cierto, técnico, que el tiempo nos ha ganado. Esperamos tenerlo con mucha frecuencia en Hora 8. Fueron las palabras de Carlos Herrera Scalzi, experto en gas, ex ministro de Energía y Minas. No se vayan, esto es Hora 8.